Vamos, hermanos, a abrir nuestras Biblias. Vamos a leer la palabra del Señor en la epístola del apóstol Pedro, el capítulo, primera carta del apóstol Pedro, capítulo 4. Gloria al nombre del Señor. No dejemos de alabar a nuestro Dios. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 4. Vamos a leer del verso 7 al verso 11. Capítulo 4 de la primera carta del apóstol Pedro, verso 7 al verso 11. Dice la palabra con la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sé pues sobrios y velad en oración. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Padre, te damos gracias en esta mañana una vez más por todas tus bondades para con nosotros, por todos tus favores, por tu misericordia, por concedernos, mi buen Señor, la oportunidad, la bendición de poder estar en tu casa en esta oportunidad. Gracias por cada hermano, por cada hermana, por los amigos que están aquí, por los que siguen también, Señor, a la distancia, oh Dios, la transmisión de nuestro servicio familiar. Que tú les bendigas en esta hora. Tu gracia sea con cada uno de ellos también, que tu palabra corra, tu palabra sea glorificada, tu palabra ministre, tu palabra sane, tu palabra libere, tu palabra restaure, tu palabra rompa cadenas, tu palabra obre de manera especial, Padre, en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Señor. Amén. Gloria a Dios. Siéntese, hermano, por favor, tenga la bondad. Quiero compartir la palabra en esta mañana bajo el título El fin de todas las cosas se acerca. El fin de todas las cosas se acerca. Vive el Señor para siempre. Cuando el apóstol Pedro escribe esta carta a los hermanos, lo hace precisamente para hacer hincapié en el triunfo que como hijos de Dios, no solo ellos, sino todos los que servimos al Señor, tendríamos sobre el sufrimiento y sobre la muerte. O sea, Él les escribe esta carta para animarlos, para alentarlos en medio del sufrimiento, en medio de la persecución que ellos estaban sufriendo. Pero también, además de hablarle del triunfo y del éxito que como hijos de Dios iban a tener en medio del sufrimiento, también en estos versos que hemos leído, el apóstol Pedro los exhorta a no perder de vista el inminente regreso de nuestro amado Salvador Jesucristo. Ellos, en medio de su sufrimiento, tenían que tener presente que Cristo volvería, que Cristo iba a regresar por su pueblo. Y Él les hace énfasis que es la venida del Señor la meta y el fin de todas las cosas. Por eso ellos no podían perder de vista el regreso de nuestro amado Salvador Jesucristo.
Y entonces Él los llama a vivir en obediencia, a vivir en una total expectación a la venida del Señor, a no permitir que nada los distrajera, ni la persecución, ni los problemas, ni las dificultades, ni la misma muerte los debía distraer de la venida del Señor. Y entonces el apóstol les dice lo que ellos debían hacer mientras esperaban la venida del Señor. ¿Qué tenían que hacer como hijos de Dios? ¿En qué debían de ocuparse como hijos de Dios mientras esperaban la venida del Señor? Es lo mismo en lo que usted y yo debemos ocuparnos. Es lo mismo que usted y yo como pueblo del Señor debemos hacer mientras esperamos la venida de nuestro amado Salvador Jesucristo. ¿Cuánto estamos esperando la venida del Señor? Estamos en un nuevo año, pero estamos esperando la venida del Señor. Y como dijo el apóstol, hoy está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Alabado sea el nombre del Señor. Si en el 2024 decíamos continuamente Cristo viene pronto, ahora en el 2025 con más ahínco debemos anunciar a los cuatro vientos que Jesucristo, el Hijo de Dios, viene pronto, que la final trompeta está pronto a sonar. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, ¿qué debían hacer mientras esperaban la venida del Señor? El verso 7 nos dice que en primer lugar debían de ser sobrios. Debían de ser sobrios. El verso 7 dice: mas el fin de todas las cosas se acerca. Sé pues sobrios y velad en oración. Una persona que está esperando la venida del Señor se preocupa por vivir una vida de sobriedad, por ser una persona sobria. Cuando hablamos de una persona sobria o de un creyente sobrio, estamos hablando de un creyente que no se deja arrastrar por emociones o por pasiones humanas. Es una persona que mantiene una perspectiva eterna sobre todos los asuntos de la vida. Es una persona muy cuidadosa. Es una persona que no lo controlan ni los arrastran sus emociones, mantiene sus emociones a raya, mantiene sus emociones bajo control. Alabado sea el nombre del Señor. Pero sobre todas las cosas que hace, sobre todas las cosas de la vida, no pierde, mantiene la perspectiva eterna en todas las cosas. O sea, él no pierde de vista la eternidad. La persona sobria no pierde de vista la eternidad. Siempre está enfocado con la vida eterna. Está enfocado con el más allá. Está enfocado en su salvación. Como dijo el apóstol, tiene puesta su mirada en las cosas de arriba. Y todo lo que hace, en todo lo que hace, no pierde esa visión. No pierde esa meta, está pendiente, porque si algo va a realizar que sabe que puede afectar su relación con Dios, que puede afectar su comunión con Dios, él va a tomar medidas porque no quiere perder de vista, alabado sea el Señor, su relación con Dios y la vida eterna. Una persona sobria es la persona que no se sienta a esperar solamente la venida del Señor. Es una persona que se preocupa por vigilar su vida para vivir en santidad y vivir en obediencia a la palabra.
O sea, no está relajado y dice, bueno, el Señor viene, yo estoy aquí esperándolo. Es una persona que sabe que el Señor viene, pero es una persona que al mismo tiempo está preocupado, está vigilando su vida, está haciéndole continuamente un inventario espiritual a su vida, está examinándose continuamente, sabe que el Señor viene y él no pierde de vista la venida, está a la expectativa de la venida del Señor y se preocupa, reitero, por vigilar su vida para vivir en santidad, para vivir en obediencia, porque él sabe que el Señor viene a buscar un pueblo que vive en obediencia a su palabra y que vive en santidad. Gloria al nombre del Señor. Algo más que ellos debían hacer mientras esperaban la venida del Señor está en el mismo verso 7. No solo debían ser sobrios, dice que debían ser vigilantes en la oración. El verso 7 leemos, mantenga su Biblia ahí abierta para que analicemos estos textos. Sé pues sobrios, dice, y velad en oración. Mire que él los exhorta, y de hecho esta exhortación fue dada en un periodo de persecución y sufrimiento. Reitero, cuando el apóstol Pedro escribe esta carta, los hermanos estaban siendo perseguidos, estaban en grandes tribulaciones, en grandes sufrimientos, estaban siendo perseguidos. Y es en medio de ese tiempo cuando el apóstol les escribe para que ellos se mantuvieran en vigilancia y se mantuvieran en oración. O sea, ellos no debían permitir que el pánico, que la inestabilidad emocional afectara su comunión con Dios. Que la situación que podían estar viviendo en ese momento no debilitara su fe, no debilitara su relación con Dios. Que la persecución, en vez de alejarlos del altar de Dios, la persecución debía acercarlos al altar, debía acercarlos más a Dios, debía llevarlos a orar más, debía llevarlos a ser más vigilante. Alabado sea el Señor, porque cuando uno está atravesando por momentos difíciles, el panorama por lo general a uno le parece oscuro. Uno no encuentra, a veces en medio de la crisis y del problema, uno no encuentra una salida. Uno no encuentra una puerta. A veces nos encontramos en situaciones tan duras que parece que es el final de la historia, que ya no vamos a avanzar, no vamos a poder salir de esa situación en la que nos encontramos. Nos sentimos como en una encrucijada, nos encontramos como en un callejón sin salida, y a veces el problema crece, la crisis aumenta, la dificultad se hace más fuerte, se hace más agresiva, y a veces uno descuida el buscar a Dios, descuida la oración, descuida el estar en la presencia del Señor, y eso es un error, porque es cuando más debemos orar, es cuando más debemos buscar a Dios, es cuando más debemos escondernos por un tiempo, alejarnos de la cotidianidad de la vida. Alabado sea el Señor, y hacer como el águila cuando ya se encuentra sin fuerza, cuando ha perdido ya la visión, cuando ya sus garras no tienen la fuerza para agarrar la presa y su visión ya no es poderosa.
Cuando su fuerza en las alas se ha debilitado, el águila entiende que necesita ser renovada. Sabe que en esa condición no puede seguir porque se va a morir, porque ya no va a cazar la presa, ya la visión no le sirve, ya la fuerza de su pico no es contundente. Entonces dice la palabra que se remonta a las alturas y busca un risco, un lugar bien empinado, muy alto, donde sepa que no corre riesgo. Y dice que con el pico que todavía le queda así torcidito ya, comienza a arrancarse las alas que tiene. Y comienza luego con sus garras a rayar las paredes de la roca donde está, hasta que sus garras se caen y queda totalmente indefensa, sin plumas, sin pico y sin garras. Pero ahí se queda. Ahí dura un tiempo, hermanos, hasta que sus alas comienzan a salir otra vez. Su visión comienza a ser renovada. Comienza a darse cuenta que sus garras ya no son esas garras viejas, ahora son garras nuevas que comienzan a salir. Alabado sea el nombre del Señor. Y dicen algunos estudiosos que cuando ya se siente otra vez renovada, con su visión clara, con su pico nuevo, sus garras nuevas, entonces sale del lugar de donde estaba escondida y comienza a mostrar, a probar, alabado sea el Señor, sus nuevas plumas, a probar su nueva visión. Y dicen, y si encuentra en el camino una tormenta, ya no le va a huir a la tormenta, ahora se le va a enfrentar a la tormenta, de tal manera que logra pasar por encima de la tormenta y comienza nuevamente a planear, pero ahora no debajo de la tormenta, no en la tormenta, sino encima de la tormenta, como queriendo decir, estoy renovada otra vez, me siento con nuevas fuerzas otra vez, me siento con nuevo aliento otra vez. Así nos pasa a nosotros. Y el Salmo 103 dice que es Dios el que renueva nuestra fuerza como la del águila. Porque, hermano, a veces uno siente que ya no puede volar, que ha perdido la visión espiritual, que ha perdido el anhelo por las cosas de Dios, que ha perdido el interés por la presencia del Señor. Uno se da cuenta, uno no necesita que le estén diciendo, que el pastor le diga cómo se está sintiendo uno, que el hermano le diga. No, uno es consciente, alabado sea el Señor, que está perdiendo el vigor, que está perdiendo la vida, que a veces los avatares de la vida, los problemas, las crisis, lo van secando a uno, lo van consumiendo, lo van desgastando. Alabado sea el Señor. Uno siente que ese capital espiritual se está mermando, se está menguando. Es el momento, alabado sea el Señor, para uno remontarse como el águila, con las pocas fuerzas que le quedan, buscar, alabado sea el Señor, un lugar donde uno pueda estar a solas con el Dios Todopoderoso, que nos puede dar nueva fuerza, que puede aclarar nuestra visión, que nos puede restaurar otra vez y que nos puede levantar y dar vida, alabado sea el Señor, para no morir. Pero eso se consigue a través de la oración.
Si a usted no le gusta orar, usted nunca será renovado. Si a usted no le gusta estar a solas con Dios, usted nunca será restaurado. Su visión espiritual no se va a restaurar. Su fuerza física y espirituales no se van a restaurar. Su fe no va a ser renovada. Pero si usted es de esas personas que no ha olvidado el poderoso recurso de la oración, el secreto para buscar la bendición de Dios, hermano, no importa cuán débil esté su vida, Dios le va a dar nueva fuerza, Dios lo va a levantar, Dios lo va a restaurar. Y si no tiene fuerza, Dios es experto para darle fuerza al que no tiene ninguna. ¿Cuánto le damos gloria al Señor? Démosle un aplauso a ese Dios que nos renueva como el águila. Aleluya. A su nombre sea la gloria. Mire, hermano, ellos tenían que tener la mente fija en el regreso del Señor. Y eso no les iba a dejar, alabado sea el Señor, que las distracciones del mundo los enredara. Porque este mundo distrae, hermanos. Este mundo atrapa, este mundo tiene un imán. Y nuestra carne es ese material adecuado para ser atraído por ese imán. A esta carne, a nuestra naturaleza le gustan las cosas del mundo. Sí, ella brinca sola, le fascina. Sí, hermano, a esta naturaleza nuestra le fascinan las cosas del mundo, le encantan, le atraen. Hermano, y la única manera de someter esta naturaleza es a través de la oración. Es a través de la oración que uno le va a decir a sus pasiones quietas ahí. Es a través de la oración que uno le va a decir a sus emociones controladas. Es a través de la oración que uno va a poder rendir esta naturaleza, va a poder someterla a los pies del Señor, y nos vamos a poder levantar para servir al Señor y no dejarnos enredar de las distracciones de este mundo. Bendito sea el nombre maravilloso del Señor. Entonces tenían que ser vigilantes. Ellos tenían que vigilar su vida de oración. ¿Cómo estamos comenzando el 2025 en nuestra vida de oración? A veces esos tiempos uno ni ora. Hay tantos tamales, pasteles, pollo, hay tantas cosas, natillas, de todo, que uno se distrae, hermano. ¿Sí o no? Se acuesta tarde y se levanta uno tarde. Pero en medio de todas estas cosas, usted y yo no nos dejemos distraer. Coma la natilla que quiera, coma los buñuelos que quiera, pero no descuide su vida de altar, no descuide su vida de oración, no descuide su relación con Dios, que es lo más importante. Alabado sea el Señor. Y es tremendo, a veces en estas fechas uno contento y feliz porque llega la familia y ya a veces en la casa uno anda de lado, porque ya caminar de frente no puede, porque usted sabe, todos esos apartamenticos ahora, si nomás los que viven en la casa le toca entrar uno, si es a las pies, entrar casi de lado y dejarse caer en la cama. Porque esos son los apartamentos que están haciendo ahora, donde cabe la camita y uno tiene que entrar ahí casi de lado y dejarse caer. Ya no se sienta uno en la cama. No, eso es de lado y pegar el brinquito y tan ahí en la cama y así. Y todas estas cosas como que acosa a veces y uno como que no encuentra ni por dónde moverse. Y a veces todas esas cosas de alguna manera van minando
nuestro tiempo de oración, pero hay que sacar un espacio chiquitico, así sea en cualquier lugar, y no dejarnos distraer. Lo tercero que ellos tenían que hacer mientras esperaban la venida del Señor era ser de ferviente amor. Sobrios, vigilantes en la oración y ser de ferviente amor. El creyente que espera la venida del Señor es un creyente que se preocupa por mantener un amor ferviente. Lo dice el verso 8. Y ante todo, tened entre vosotros, en la iglesia, entre los hermanos, ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Bueno, yo buscaba esta palabra, ayer que estudiaba esta parte, buscaba esta palabra ferviente porque le da la idea de algo que está caliente, ¿verdad? Pero sucede que este término ferviente tiene que ver no con algo que está caliente, sino con algo que se estira. Entonces, esta palabra ferviente, le voy a leer, tiene que ver con estirarse o esforzarse. Y se usaba esta palabra para describir a los corredores, a los atletas, que ellos se desplazaban con el uso de sus extremidades y de sus músculos al máximo de su rendimiento. O sea, habla de ese deportista que cuando ya está por llegar a la meta, pareciera que fueran elásticos, pareciera que se fueran a volver a romper en pedazos. Porque cuando ya están llegando a la meta, eso hay una adrenalina en ellos, hermanos, que pareciera la forma de correr, y por llegar a la meta, pareciera que se fueran a estirar, a volverse elásticos. Alabado sea el nombre maravilloso del Señor. O sea, lo que quiere decir que este amor es un amor que se estira hasta el máximo. O sea, es un amor que está dispuesto a extender sus límites. A eso se refiere. Un amor que está dispuesto a extender sus límites. Esta clase de amor es el amor que da prioridad al bien espiritual de los demás sobre el propio. Es un amor que da prioridad al beneficio de otros sobre mis propios deseos. Así sea tratada esa persona que se estira al máximo por bendecir a otro, así sea tratado con ingratitud y hostilidad. Y eso es un reto, hermanos. Porque uno por lo general, uno ama al que lo ama, ¿sí o no? Y nosotros lo decimos. Yo saludo al que me saluda. El que no me saluda, de malas. Así decimos nosotros. Yo hablo al que me habla, y si no me quieren hablar, pues de malas. Yo me acuerdo que en uno de los lugares donde he vivido aquí en Bucaramanga, entraba al ascensor y saludaba, pues como es la costumbre de uno, ¿no? Buenos días. Y si iba bajando, venía uno así con su corbatica y todo, y bueno, Dios les bendiga. Uy, yo llegué a un momento que dije, no, pero ¿y estos qué? No los voy a volver a saludar entonces. Pero dije, no. O sea, yo no puedo controlar el comportamiento o el mal comportamiento de otros, pero sí puedo controlar el mío.
Y no voy a dejar que sea otro el que moldee mi comportamiento, el que moldee mi forma de vida, mis principios. Sí, ¿no? Entonces, buenas, y me saludaban bien, no era que le gustara a uno mucho, pero bueno, también. Pero normalmente uno ama, el Señor dice, pues si ustedes aman a los que los aman, eso mismo hacen los escribas y los fariseos. Sí, o sea, es sencillo y de verdad que hay personas que son fáciles de amar. ¿Verdad que sí? Hay hermanos en la iglesia que son fáciles de amar, que usted nomás con verlos de lejos ya los ama. Pero hay otros que ni mirándolos con lupa usted los quiere amar. Hay personas, o sea, habemos personas en las iglesias que somos difíciles de amar. Sí, ¿verdad? Por eso me meto, digo, habemos para que el pastor no está, no, habemos. Esta clase de amor, uno necesita un amor ferviente para amar a alguien, así de esa persona esté recibiendo solo ingratitud y hostilidad. Uno necesita decirle al Señor que lo ayude, ¿verdad? Que el Señor nos ayude. Aleluya. Ferviente amor. Y es lo que necesitamos. O sea, es ese amor que me lleva a la autonegación. Hay cosas que yo puedo hacer y me siento bien haciéndola y no es pecado que las haga. Pero sucede que a otros sí le incomoda. Cuando hay ese ferviente amor, usted dice, hombre, pues el hermano es como chocho con esa situación, pero por el bien de él. O sea, eso se aplica a la palabra que dice el apóstol Pablo cuando dice, si el comer carne ha de ser causa de tropiezo a mi hermano, entonces no me voy a comer la carnecita asada, ni la llanera, ni nada para que no sea de tropiezo para él. O sea, Pablo está diciendo, no es que sea malo que yo me coma mi pedazo de carne, pero para él sí, por todo el contexto que había. Entonces decía, sí, por comerme un pedazo de carne el hermano se va a perder, entonces no me lo como. Si por hacer esto, que no es malo hacerlo, pero se va a afectar la vida espiritual de otro creyente, prefiero no hacerlo. Cuando uno no tiene ese amor, dice, nada de malas. Pues que se vaya, otro llegará. Que Dios nos ayude, ¿verdad que sí, hermanos? Mire, lo que caracteriza el amor espiritual verdadero, bien sea de Dios al hombre o de un cristiano a otro, lo que caracteriza ese amor es que ese amor cubre multitud de pecados. No encubre, una cosa es encubrir. Esta palabra, mire lo que dice Proverbios. El odio despierta rencillas, Proverbios 10:12. Pero el amor cubrirá todas las faltas. La persona que aprende a amar, hermano, no le presta atención a todo. A todo lo que oye, a todo lo que se dice. Es una persona que, como dice la palabra, aprende a pasar también por alto la ofensa. Bendito sea el nombre del Señor. Que Dios nos ayude. Algo más, algo más que ellos debían hacer mientras esperaban la venida del Señor está en el verso 9.
Dice, hospedados los unos a los otros sin murmuraciones. O sea, debían ser hospitalarios. Y cuando el apóstol escribe esta parte de ser hospitalarios, muchos hermanos, debido a la violencia, a la persecución que se estaba viviendo, a ellos les tocaba dejar sus lugares, irse para otras partes, huir de una ciudad a otra porque sus vidas corrían peligro. Y entonces prácticamente muchos de ellos estaban sin lugar donde dormir, donde tomar un alimento, donde quedarse. O sea, esto es un caso especial. Entonces el apóstol les dice, hombre, ustedes que están en un lugar donde no se está viviendo esa persecución y sus hermanos están errantes de un lugar a otro, alberguenlos en casa. Sean hospitalarios con esas personas que de verdad necesitan el apoyo de ustedes. No es que usted va a meter a su casa a todo el que aparezca. Ahí dice que usted está esperando la venida del Señor. Aquí dice, hospedados los unos a los otros sin murmuraciones. Búsqueme la mejor pieza porque yo voy es para allá. Yo, no, usted va pero para su casa y vaya sacando. Sí, este es un caso especial, o sea, ellos era el contexto que él presenta aquí cuando dice que se hospedaran los unos a los otros sin murmuraciones, era un contexto difícil de persecución. Los hermanos, reitero, tenían que dejar sus lugares, huir para salvar su vida, y pues, hombre, los otros tenían que extenderle la mano y ayudarlos mientras ya ellos se ubicaban. Eso sí, esto de hospedar, pues igual, usted al que conoce y sabe, pues lo hospeda en su casa y es una bendición, porque tampoco puede meter a su casa a cualquiera. Y no deje meter a su casa a cualquiera tampoco. Hay gente que llegan a una casa y hacen daño, hermanos. Destruyen un hogar, una familia. No, Padre Celestial. Sí. Sí, en este tiempo el amor incluía abrir las puertas de la casa a esos hermanos que estaban necesitados y estaban pasando por un momento de dificultad. Bendito sea el nombre maravilloso del Señor. Otra característica la encontramos en el verso 10. Verso 10. Aleluya. Lo que tenían que hacer mientras esperaban la venida del Señor. Dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. En quinto lugar, debían ser diligentes en usar los dones que Dios les había dado para ministrar a otros. La persona que espera la venida del Señor es una persona que utiliza los dones, los talentos, las habilidades que Dios le ha dado para bendecir a otros, para ministrar a otros. Cuando hablamos de un don espiritual, hablamos de una capacidad sobrenatural que Dios concede por su gracia a cada creyente, por medio de la cual el Espíritu Santo ministra a la iglesia. Cuando hablamos de un don espiritual, es esa gracia que Dios ha puesto en su vida. Y que a través de la presencia del Espíritu de Dios, ese don, esa habilidad que Dios ha puesto en su vida, es utilizada para bendecir a otros, para bendecir a la iglesia.
lo que hacen los músicos en la iglesia. Han recibido un don, han recibido un talento. Cuando ellos están aquí en el altar también y ministran al pueblo, a través del Espíritu de Dios, Dios puede bendecir la vida de una persona a través de esa ministración que se está dando en el altar. Por eso el músico tiene que valorar y darle un lugar de preeminencia a esa bendición que Dios le concede de ministrar al pueblo. Alabado sea el Señor. O sea, si Dios nos da la oportunidad de estar en el altar, uno tiene que temblar en la presencia del Señor. Bueno, uno se preocupa, y creo que es la preocupación de todos los que de alguna manera podemos estar aquí para ministrar al pueblo. Es que el solo hecho de pararse uno aquí no es fácil, no es sencillo, no es sencillo. Y saber que hay muchas personas siguiendo también el culto, la actividad que se está haciendo en la iglesia. Hermano, eso no es fácil. Y no solo eso, saber que hay un pueblo que está esperando una ministración, que viene a la iglesia con necesidad de Dios, porque es eso lo que nos trae a un culto. Usted no viene al culto para ver al pastor Mario, ni viene al culto para ver al hermano fulano, a la hermana fulana que canta. Usted viene al culto porque usted quiere adorar a Dios. Usted viene al culto porque usted quiere que Dios bendiga su vida espiritual. Usted viene al culto porque usted quiere ser sanado. Usted quiere ser dirigido por Dios. Usted quiere que Dios bendiga su vida espiritual. Y es ahí la responsabilidad, enorme responsabilidad. Sí, hermano, enorme responsabilidad. O sea, a los que Dios nos ha, porque a todos, usted dirá, gracias Señor, porque yo no tengo ninguna habilidad. ¿Cómo que no? Usted tiene. El que menos tiene una, pero tiene. Esa parábola de los talentos nos deja sin excusa a todos. Hay unos que tienen 5 más habilidades, otros tienen 2, pero el que menos tiene una. ¿Cuál es? Búsquela. Y dígale, Señor, hoy en la dominical el pastor enseñaba que usted dio talentos, sí, en Mateo 25, ajá, a uno le dio 5, a otro le dio, y al que menos le dio 1. ¿Y cuál es el mío? ¿Yo cuántos tengo? Mira, hay hermanos que usted los ve en la iglesia y a veces ni uno mismo se da cuenta de las habilidades y de los talentos que tiene. ¿Y sabe cómo se da cuenta usted de qué talento tiene? Sirviendo. Sirva en la cocina, sirva haciendo el aseo en el templo, sirva haciendo el aseo en los baños. Involúcrese en lo que usted se pueda involucrar en la iglesia. Y a medida que usted se va involucrando, usted se va dando cuenta cuál es su don, cuál es su talento. Si se metió a la cocina y dejó quemar el arroz siempre, ya se dio cuenta que el hacer arroz no es su talento. Pero ¿cómo se da cuenta uno que tiene habilidades? Sirviendo. Si uno no se involucra, hermano, uno no se va a dar cuenta qué habilidades tiene para servir. Alabado sea el Señor. Entonces, cuando hemos recibido un don de Dios, lo hemos recibido para ministrar a otros. Para eso lo hemos recibido. O sea, los dones espirituales no deben usarse, oiga esto, para la exaltación personal, para la exaltación de quien los posee,
sino con el interés de beneficiar a otros en la iglesia. O sea, si yo tengo un don, un talento, algo que Dios me ha dado, el Señor me lo ha dado, mientras espero su venida, Él espera que yo sirva con eso. O sea, como decíamos anteriormente, yo no puedo sentarme a esperar la venida del Señor de manera inactiva. No, si uno está esperando la venida del Señor, uno trabaja, uno se esfuerza, uno se involucra. Si está el servicio de evangelismo, allá voy a estar. En lo que haya que hacer para ganar almas, allá voy a estar. O sea, me voy a involucrar porque quiero estar activo esperando la venida del Señor. Porque Él me ha capacitado, me ha dado dones, me ha dado talento, me ha dado habilidades para que yo sirva, para que yo ministre a otros. O sea, lo que Dios me ha dado no es para exaltarme o para que otros me exalten y me digan: qué bueno ministra usted, qué bueno barre usted, qué bueno trapea, qué bueno cocina, qué bueno le queda la sopa. Ahora, no es que sea malo que ahora que usted lee en el almuercito le diga: hermano, gracias, ese almuerzo les quedó riquísimo. No, eso está bien, que ser agradecidos. Pero a veces nosotros vemos que Dios está levantando a alguien y lo dañamos. Porque comenzamos: uy, qué talento, qué descubrimiento. Yo creo que me estoy volviendo un cazatalentos, porque qué habilidad. Uy, no. Usted tiene un talento. Y a veces la persona no está espiritualmente capacitada para recibir esos voltajes de elogios y los quemamos de una vez. La Biblia dice que ¿qué tenemos que no hayamos recibido? O sea, si algo tenemos, nosotros lo recibimos del Señor. O sea, yo lo que tengo, lo que usted tiene, lo hemos recibido de Él. Y por eso el apóstol Pablo dice: ¿de qué te glorías? Lo que tengo lo he recibido del Señor. Mire que la primera carta a los Corintios 12:7 dice: pero cada uno le es dada la manifestación del Espíritu, oiga esta palabra, para provecho. Esto es muy importante. Primera de Corintios 12:7. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. O sea, el Espíritu de Dios reparte sus dones y sus talentos en la iglesia como Él quiere. ¿Sí? Como Él quiere. Pero ¿con qué propósito el Espíritu de Dios coloca en mí un don, un talento? ¿Para qué? Dice: para provecho. O sea, la idea de Dios llenar mi vida, capacitar mi vida, es para que sea de provecho a otros. Bendito sea el Señor, porque si aprendo algo, si sé algo y no está beneficiando a otros, no tiene sentido. Es como el médico que es médico y viene el enfermo y le dice: muérase, yo estoy ocupado. Viene el otro con la manito ya cayéndose porque tuvo un accidente y le dice al cirujano: mi mano. No. Yo aprendí para mí. ¿De qué sirve? O sea, todo lo que hacemos, todo lo que sabemos es para otros. Sí, es la realidad. Ese cuentico de que yo no necesito de nadie y que yo no dependo de nadie,
Toca que vaya a vivir a Marte, a Júpiter, a alguno de esos planetas, donde está uno solo y allá se muere. Pero nosotros dependemos, es más, somos interdependientes. Como cada miembro del cuerpo depende de los demás, así somos nosotros. Yo no necesito de nadie. Si la camisita que usted carga no la hizo, necesito de alguien que hiciera camisas. Y todo así, todo, hermano, todo. Bendito sea el nombre maravilloso del Señor. Entonces, lo que Dios nos da es para que sea de provecho a la iglesia, para que sea de provecho a otros. Uno debe preguntarse, mis dones, mis talentos, mis habilidades, ¿están beneficiando a alguien? Esos dones espirituales que Dios me ha dado, ¿están beneficiando a otras personas en la iglesia? Mira, hay hermanos en la iglesia con unos talentos, hermanos. ¿Y? Hermano, gracias. Hermano, movemos esta silla. Sí, o sea, cuando Dios me ha capacitado y me ha bendecido para que ministre a otro, para que sea de provecho a otros. Un administrador es responsable por los recursos de otro. Los dones que tenemos los hemos recibido de Dios y Él debe ser glorificado por ellos. Si usted es un administrador de empresa y administra una empresa, usted tiene que darle cuenta a alguien por esa empresa. Hay alguien que está sobre usted, al cual usted debe rendirle cuentas. Y de hecho, la parábola de los talentos nos enseña que llegará el día de rendir cuenta por lo que hemos recibido. Uno tiene que rendir cuenta en todo, ¿verdad que sí? Hasta el hermanito que vende las aguas en el semáforo, si no son de él, tiene que ir allá al que se las dio a rendirle cuenta. Y si son de él, tiene que darse cuenta él mismo. Pero el día de rendir cuenta nos enseña la palabra que también llegará. Entonces, uno tiene que ser responsable con los recursos que ha recibido de parte de Dios. Lo que usted tiene son recursos que Dios le ha dado para servir a otro, y un día Dios le va a pedir cuenta por eso. Entonces, como lo que yo tengo lo he recibido de Dios, el único que merece ser glorificado, el único que merece ser exaltado y recibir gloria es el Señor. O sea, lo que Dios me ha dado no es para que yo sea glorificado, no es para que yo sea exaltado. No, lo que Dios me ha dado es para que Él reciba la gloria. Aleluya. Y por último, algo más que ellos debían hacer mientras esperaban la venida del Señor está en el verso 11. Verso 11. Si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. Oiga esto, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Mire, hermano, algo más que yo debo hacer mientras espero la venida del Señor es ser testigo de Cristo a otros. Si usted y yo estamos esperando a Cristo, no nos podemos quedar callados. Si usted y yo estamos esperando la venida del Señor, tenemos que testificarle a otros que Jesucristo viene pronto. Es nuestro deber ser testigos. Alabado sea el Señor. Ahora dice que ese testificar, ese hablar, debo hacerlo con el poder de Dios.
Por eso ahí dice que si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios, y si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. Eso es muy importante. Si yo voy a predicar, debo hablar lo que Dios me da. Y si yo voy a ministrar a otros, debo orar a Dios para no ministrar con mis ideas, por decirlo así, con mis conceptos, porque no es eso lo que va a cambiar a la gente. Lo que va a tocar al pecador no son mis palabras. Lo que va a tocar a la persona que está en su crisis no es mi elocuencia, no es mi léxico, no son mis habilidades. Por eso el Señor dice, si usted va a hablar, hable lo que Dios le da, hable la palabra. Y si va a ministrar, ministre no con su poder, ministre con el poder que Dios da. Porque es el poder de Dios el que puede cambiar a la persona. Es el poder de Dios lo que puede romper de verdad las cadenas. Es el poder de Dios lo que puede hacer que la persona que pasa al altar sea ministrada, sea tocada, sea transformada. O sea, es el poder de Dios. Por eso, si algo nos debe preocupar, es pedirle a Dios que nos dé su poder. O sea, que podamos ministrar en la iglesia con el poder que Dios da. Señor, dame tu poder para ministrar. Toma el control. O sea, en otros términos, démosle prioridad a Dios. Démosle prioridad al Espíritu de Dios. Démosle prioridad a la presencia del Señor. Si a mí me toca predicar, Señor, ayúdame. Ojalá desde el día antes, Señor, aquí estoy. Yo me acuerdo que, bueno, los que tenemos algunos añitos, a uno le decían, mañana le toca dirigir el servicio, Padre Celestial. Mano, y eso era, a veces la noche se iba de vigilia. Levanten la mano los que se acuerdan de esos tiempos. Ay, Padre, hay unos tresitos. Pero hermano, yo me acuerdo la primera vez que me dijeron en una reunión familiar, me dijo el pastor, usted lleva el mensaje. No, hermano, eso yo dije, ¿y qué voy a decir? Yo, pues algo tiene que decir, me dijo el pastor, ¿así? Yo ni me acuerdo qué dije. Lo que sí me acuerdo fue que después de la predicación me esperó una líder de la iglesia y me dio una. Me dijo, ¿usted qué fue lo que habló? ¿Qué fue lo que habló? No, eso mejor dicho, de que iba bien asustado me acabó de. Tremendo. Entonces, hermanos, y yo me acuerdo una vez, ya con esto termino, a manera de testimonio. El pastor le dijo a una hermanita de la iglesia, ella oraba bastante en la iglesia, era de mucha oración. Dijo, usted trae la predicación el jueves. Y él llegaba y se le sentaba uno ahí al frente en la primera silla y se quedaba así mirándolo con una mirada así penetrante, y eso lo acababa uno Y le dijo a la hermana, usted trae la enseñanza el jueves. Un culto de enseñanza, hermano. Y bueno, cuando la persona que dirige el servicio dice,
ahora con nosotros la hermana fulana y todo, porque era el pastor siempre el que enseñaba en ese culto. Ni siquiera colocó a un líder de la iglesia, sino a la hermana. Y pasa la hermanita, hermano. Pobrecita, eso, ella temblaba. Y luego llegó allá y llevaba varias cartulinas. Ella su mensaje lo había repartido en todas esas cartulinas. Y pues nosotros con la hermana con ese poco de cartulinas ahí, y lee el texto, y vamos a orar, hermano. Y oró, y siéntense, hermano, y comienza ahí. Y yo no sé qué les voy a decir ahora. Y agarraba las cartulinas y las pasaba de un lugar para otro y Dios mío, yo no sé qué voy a decir ahora, Padre Santo. Yo qué voy a decir ahora, Dios mío. Y nosotros ahí todos, así como están ustedes, a la expectativa. Y ella pasaba una hojita de una, ay Dios mío, ¿yo ahora qué voy a decir? Dios mío, ¿usted por qué me puso en esto? ¿Yo ahora qué voy a decir? ¿Y qué voy a decir? ¿Yo qué voy a decir? Así, hermano. El mensaje fue, ¿qué voy a decir? Pero el final de ese mensaje, hermano, ella lo único que hizo fue leer el texto y decir qué voy a decir. Y dijo, Señor, tú sabes que pasé toda la noche, que tuvieras misericordia. Y aquí estoy que no sé qué voy a decir, Señor, y no sé qué voy a decir. Y yo decía, Dios mío, ¿a qué hora se va a parar el pastor? Porque la hermana estaba ahí. Oiga, hermano, y comienza esa mujer a llorar. ¿Qué voy a decir, Señor? Pero ya no temblaba. ¿Qué voy a decir? Yo no voy a decir nada, dilo tú, Señor. Oiga, hermano, y mientras estamos en eso, cae un espíritu de convicción en la iglesia. Cuando escuchamos atrás unos gritos, unos endemoniados atrás, hermano. Y gritaba el uno. Mire, gente gritando, he cometido adulterio. Otros, hermano, eso fue una cosa tremenda ese día. Tremenda. Una hermanita que no se había parado en un púlpito a predicar. Hermano, lo único, leyó el texto y dijo, ¿yo ahora qué voy a decir? Y ese día fue tremendo, hermano. Tremendo. Después que, o sea, nadie vino, es que usted hizo esto, no, las mismas personas, hermanos, líderes de la iglesia confesando sus adulterios y fornicaciones y pecados. Yo consulto a los brujos, gritaba hermano, una cosa terrible. Alabado sea el nombre maravilloso del Señor. Porque Dios quiere que hablemos con el poder que Dios da. O sea, qué bueno que nos preocupemos por el poder de Dios. Los que ministramos, que ministremos según lo que Dios da en su palabra. Y que ministremos no con nuestro poder, sino con el poder que Dios da. Es ese poder el que va a convencer al pecador de sus pecados. Es ese poder que va a cambiar las vidas. Es ese poder que va a hacer que el hombre sea diferente. Es el poder de Dios. Y cuando hablamos lo que Dios da, y cuando las vidas son tocadas por el poder que Dios da, el único que es glorificado es Dios. Porque la gente comienza a glorificar. Porque se están dando cuenta que Dios está obrando. Que no es el pastor. Que no es la habilidad del pastor. Que no son los talentos del pastor. No es el léxico del pastor. No, la gente entiende. Yo no tengo que decirles, aquí está el Señor. No, la gente lo siente. La gente se da cuenta que Dios está ahí, que los está tocando, que los está ministrando, que está rompiendo cadenas, que está dando bendición a su vida. Ese es el poder que necesitamos. Y mientras el Señor viene por su iglesia, es el poder que Él quiere que opere en medio nuestro. Hermano, nosotros como iglesia, ¿cómo nos hemos alejado de ese poder?
cómo nos hemos alejado. Qué bueno que podamos volver a esa senda. Yo no sé si usted lo hace. Yo le digo, Señor, ayúdeme. Porque uno siente que con el paso del tiempo parece que nos estuviéramos alejando de la fuente. Y hacemos muchas cosas porque las sabemos hacer, porque sabemos cómo se hacen. Pero está faltando ese poder. Está faltando esa dinamita de Dios. Está faltando esa vida que toca al pecador, que lo vuelve pedazo, que agarra su corazón y lo quebranta, que hace que el hombre se vuelva a Dios de corazón, que la persona cambie, que la persona sea restaurada, sea ministrada. Hoy se nos convierte la gente y siguen igual. O a veces empeoran, uno no ve un cambio. Cuánta lucha para bautizar a alguien, porque cuántas 100 clases, pero todavía no está listo. O sea, hay una cosa y uno dice, es ese poder nuestro, son nuestras habilidades, y nuestras habilidades no hacen nada. Nuestras habilidades no cambian, nuestras habilidades no transforman. Pero si es el poder de Dios el que llega, hermano, Dios va a romper cadena, Dios va a bendecir las vidas, Dios va a salvar las almas, Dios va a hacer cosas extraordinarias. Ese poder lo necesitamos. Mi primer pastor era un hombre que no pasó de segundo de primaria. A veces hasta para pasar acá bregaba, hermano, llamaba a alguien, léame lo que dice ahí. De tal manera amó Dios al mundo, pero cuando comenzaba a hablar, hermano, usted se daba cuenta que no eran habilidades de hombre, porque no las tenía. Dios tomaba el control. Hermano, llegaban los endemoniados y eran liberados. Llegaban enfermos y eran sanados. Había un poder de Dios extraordinario ministrando. Y es ese poder que la iglesia necesitamos hoy. Necesitamos decirle al Señor, vuélvenos a ti y nos volveremos. Necesitamos decirle, renueva nuestros días como al principio, que podamos volver a sentir el poder de Dios en nuestra vida. Aleluya. Vamos a estar de pie, hermano. Amakisamaya. Ibasahamaya. Aquí está el altar, si usted desea venir a hablar con Dios, a decirle, Señor, ayúdame. Renuévame, Dios. Renueva mi vida, Padre. Necesitamos el genuino poder de tu Espíritu. Necesitamos la genuina unción. Necesitamos volver a la fuente, Señor. Necesitamos volver a ti, Padre. Yo necesito volver a la fuente. Aquí está mi vida. Dame de esa agua que salta para vida eterna. Hermana, acuérdese cuando Dios tocaba su vida con poder. Hermano, acuérdese cuando Dios tocaba su vida con poder. Hoy hemos dejado la fuente. Estamos llenos de habilidades humanas.
pero carecemos del verdadero poder. Hoy tenemos cosas que hace años en las iglesias no teníamos. Privilegios que hace años no teníamos. Pero a veces el paso del tiempo nos ha ido alejando del agua que salta para vida eterna, de la fuente de poder, de la genuina palabra, de la genuina unción.